Hola, hay quienes hablan de una economía de izquierda y de economía de derecha, de economía para los países desarrollados y economía para los países subdesarrollados. Esto es una falacia. Si pretendemos hablar de la economía como una ciencia de relación entre causa y efecto de dos fenómenos, esto tiene que ser a nivel mundial. Es decir, si hablamos de los principios científicos de la economía, no hay uno de derecha y otro de izquierda. No hay oferta y demanda, que es uno de los principales principios económicos. No hay oferta y demanda de derecha y oferta y demanda de izquierda. Oferta y demanda para países desarrollados y oferta y demanda para países subdesarrollados. La oferta y la demanda dice que si el precio es alto, sin que otras condiciones cambien, la demanda va a bajar. Y si el precio es bajo, sin que otras condiciones cambien, la demanda va a subir. Y esto pasa en Estados Unidos, en Rusia, en Venezuela, en Corea del Norte, en Corea del Sur. Entonces, no confundamos la ciencia económica con políticas económicas, algunas en contra de la ciencia económica y otras en favor. Es por ello que si pretendemos hablar de ciencia económica, esta es aplicable en todo tiempo y lugar. Si la persona recibe más ganancias por producir un bien, va a producir más de ese bien. Si hay menos ganancias, va a producir menos de ese bien. Si el comprador, en igualdad de circunstancias, el precio es menor, va a consumir más de ese bien. Son diferentes variables, pero estas variables, más o menos, se aplican en todo el mundo. Entonces, para empezar a hablar seriamente de la economía, tenemos que partir de que hay principios económicos. Hay una ciencia económica válida en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, las políticas económicas pueden y son de hecho diferentes, que son las que aplica un gobierno. Y de ahí vienen los sistemas económicos. Todos dicen buscar producir más, reducir la pobreza. Pero en principio, si no siguen los principios económicos, va a ser difícil que lo logren. De ahí viene también cómo se califica cada uno de estos sistemas. Socialista, fascista, capitalista, sistema de mercado, neoliberal, liberal, y se hacen bolas en cuanto a los calificativos. Fundamentalmente hay dos sistemas, pero no se aplican totalmente. Todos los sistemas son mixtos, tienen de uno y otro. ¿Y cuáles son estos sistemas nodales? Reciben diversos nombres, pero en la realidad podemos hablar de dos sistemas. Uno, el capitalismo competitivo y otro, el capitalismo monopólico de Estados. Hay quienes hablan de que son socialistas. ¿Cuál es el socialismo real? O sea, el que se aplica. ¿En qué se convierte en un país dominado por gobernantes socialistas? ¿Cómo funciona la economía? ¿Desaparecen los capitalistas? No. El gobierno se convierte en el único capitalista. Los gobernantes son a la vez los propietarios de los principales medios de producción. Llámese una compañía eléctrica, una compañía petrolera, el ferrocarril, como sucedió en México durante un tiempo. Esto es el socialismo o capitalismo de Estado. Y el otro es el capitalismo más o menos competitivo, en donde cualquier ciudadano puede convertirse en capitalista. El siglo pasado estuvo claro los dos ejemplos de cada uno de estos sistemas. Por un lado estaba la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por el otro lado estaban los Estados Unidos de América. Uno se decía socialista y el otro se decía capitalista. Pero repetimos, en los dos había capitalistas. ¿Quién es el capitalista? El dueño de los medios de producción. Y en la URSS, ¿quiénes eran los dueños de los medios de producción? Más allá del mito de que es de todo, eran fundamentalmente los gobernantes, que eran los que decidían qué se iba a hacer con los recursos disponibles para invertir y para crear riqueza. Entonces, ese era el capitalismo de Estado. Y por otro lado, en los Estados Unidos fue el país que representaba el capitalismo a secas o capitalismo competitivo, o algunos le llaman economía de mercado. Ahora, ¿cuáles de estos sistemas ha dado mejores resultados?
Pero antes de decirlo, primero tenemos que dejar claro cómo funciona. Por ejemplo, la propiedad es un elemento fundamental en los dos sistemas. En el capitalismo de Estado o socialismo es el gobierno el que tiene la propiedad de los principales productos, de los principales empresas, de la producción de los bienes y servicios principales, petróleo, electricidad, carretera, todo lo hace el gobernante. ¿Quién decide? En una economía socialista, ¿dónde se va a poner un aeropuerto? Es el presidente de la República. Mientras que en un sistema capitalista, como los Estados Unidos, el presidente de la República no decide dónde se va a poner un aeropuerto. Son los particulares o son algún gobierno municipal junto con particulares los que ven dónde van a poner el aeropuerto y tienen que tener ganancias. Entonces, en uno hay propietarios. No todos son propietarios, pero la gente es propietario de su casa, propietario de su carro y propietario de sus ahorros. En el otro, tiene que hacer con sus ahorros lo que dice el gobierno. Su casa se la da el Estado, el carro lo reparte el Estado, las medicinas las brinda el Estado. O sea, el Estado es el que dirige la economía y planifica la economía. Por eso también se le llama economías de planificación central. El gobierno es el que realiza los planes. Y en las economías de mercado o capitalista, son miles, millones de personas las que hacen sus planes. Si usted observa en una calle comercial, va a haber 20 comercios y cada quien hace sus planes. Cada quien dice cuánto va a pedir de esto, cuánto va a pedir del otro. Igual los restaurantes. Cada dueño de restaurante dice cuánto va a comprar de tomate, cuánto va a comprar de chile, a qué horas va a abrir, a qué horas va a cerrar. Mientras que en el otro es el gobierno el que decide. ¿Cuál de estos dos sistemas da mejor resultado? Nos vamos al que quisiéramos que diera o al que teóricamente da, pero ya hay suficientes elementos y suficientes experiencias para ver qué pasa con los sistemas. ¿Cuál es el que da más? En donde los precios los fija el Estado o en donde los precios se fijan con la oferta y la demanda. En donde cada quien decide en qué trabajar y si quiere no trabajar, o donde el gobierno es el que dice en qué se va a trabajar. En uno predomina la libertad individual y en otro predomina la planificación estatal. Todos están dentro de una mixtura. Unos se acercan más al sistema socialista, otros al sistema capitalista. Por eso también tenemos que ver si una política se puede denominar socialista o capitalista. La expropiación, pues es una política que hacen los gobiernos normalmente socialistas. En un sistema capitalista se respeta la propiedad privada. El control de precios lo hacen también en los gobiernos capitalistas, pero fundamentalmente donde el gobierno decide qué precios tomar es en los socialistas. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. ¿Cuál de estos dos sistemas es el que reduce más la pobreza? Y aquí viene otro problema. ¿Cuál es lo que tenemos que combatir, la pobreza o la igualdad? En un sistema se habla mucho, en el sistema socialista, de la igualdad. En el sistema capitalista es la pobreza. Y no importa mucho la desigualdad. ¿Por qué? Porque decimos, y yo creo en ello, ¿de qué sirve la igualdad en la miseria, como hay en muchos países? ¿Y de qué importa que haya muchos ricos si los pobres son menos pobres? Entonces, hay que ubicar también cuál es el problema que va a buscar resolver el sistema económico. Los dos problemas fundamentales, a mi juicio, son reducir la pobreza y reducir la escasez. Porque ¿quién es pobre? También hay muchas circunstancias que nos llevan a tener una idea equivocada del pobre. El pobre es el que carece de bienes y servicios. Yo le digo con frecuencia a mis alumnos, ¿cuál es un hogar pobre y cuál es un hogar de ricos? En el hogar pobre normalmente no hay piso de cemento. Normalmente hay más que un cuarto en donde viven todos hacinados. A veces no hay luz eléctrica. Todavía tienen que usar la leña para calentar en un anafre su comida. ¿Cuál es un hogar de clase media o clase alta?
en donde hay luz eléctrica, en donde hay piso de cemento, en donde hay un refrigerador, en donde hay una estufa, en donde hay 2 o 3 cuartos, en donde ya hay una televisioncita. Ese ya es una persona que es menos pobre. Entonces, la pobreza desde el punto de vista material es el tener más bienes y servicios a mi disposición. Claro, eso no quiere decir que nos dé la felicidad. Y hay pobreza espiritual. Hay gente que es rica y es gente coda, como decimos. Gente que ha hecho la riqueza engañando. Por eso debe haber un gobierno en los sistemas capitalistas que vigile que todos los intercambios sean libres y voluntarios. Que nadie sea obligado a trabajar en contra de su voluntad, ni a comprar ni consumir algo en contra de su voluntad. En el sistema de mercado, libre empresa o capitalismo, debe haber un gobierno que limite las ambiciones de muchos capitalistas y también personas que ni trabajan ni nada, de tener lo que no producen. En este sistema lo principal es la producción de riqueza, mientras que en el socialismo lo principal es la distribución de la riqueza. Como si la riqueza ya existiera. La riqueza hay que crearla. No la da la naturaleza, como en los tiempos de las cavernas, que se recortaba algo o se mataba un animal. No, ahora el 98% de la riqueza, de los bienes y servicios que consumimos, son producto del trabajo de alguna persona y que lo hace buscando un beneficio. Y que si no hay ese beneficio, no trabaja. Entonces ya viene la producción coercitiva. Pero bien, ahí están los dos sistemas. Ya tenemos más o menos la idea de cuál es uno. Siglo pasado, la URSS implicaba el sistema socialista o capitalismo de Estado. Estados Unidos era el representante, el ícono del capitalismo. ¿Qué pasó el siglo pasado con estos sistemas? Podríamos verlos de diferentes puntos de vista, pero hay un indicador social que nos hace ver de dónde se vivía mejor en estos sistemas. El sistema que desde el Imperio Romano nos decía que en ese momento había más riqueza, era hacia donde inmigraban la gente. Y de donde se iba, era donde había más pobreza. Durante un tiempo, los bárbaros, entre ellos los alemanes, los suizos, que ahora pues, son de los mejores ciudadanos, pero antes eran los bárbaros. Trataban de pasar al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque se vivía mejor dentro del Imperio Romano. En el siglo pasado, ¿hacia qué país hubo una mayor migración? Por las guerras mundiales, por el desempleo en otros países, hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las mayorías que no tenían empleo, de pobres, se iban hacia los Estados Unidos, porque había oportunidades y porque vivían mejor. Todavía actualmente, ¿hacia dónde quieren inmigrar muchos ciudadanos de países centroamericanos, de países asiáticos, de países africanos? Hacia donde hay un relativo mayor sistema de mercado o capitalismo. ¿Y de dónde sale? Normalmente de los sistemas socialistas. Entonces, la prueba de fuego para estos sistemas, más allá de discusiones teóricas o de deseos de que todos sean iguales y vamos a reducir la desigualdad, lo que la gente quiere es vivir mejor, no ser igual que el otro en la pobreza. Entonces, el siglo XX, ¿hacia dónde inmigraron? Y aún en el siglo XXI, ¿de dónde sale la gente y hacia dónde llega? Vamos a terminar esta plática dando algunos ejemplos. Después de la Segunda Guerra Mundial se dividió Alemania. Una funcionó con el sistema de capitalismo de Estado y otra con el sistema de capitalismo competitivo libre mercado. Después de algunas décadas de esta división, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles llegaron a una mejor o mejores niveles de vida? La llamada Alemania Occidental. La otra se quedó atrasada, la oriental, y eran las mismas familias, eran la misma etnia, el mismo pueblo, la misma educación. ¿Qué pasó con las Coreas? Una bajó con, podemos decir, con un sistema socialista, Corea del Norte, y la otra con un sistema capitalista. Actualmente, el producto por habitante en Corea del Norte es 44% más bajo
que el de Corea del Sur. Hay muchos ejemplos. Venezuela se acercó al socialismo, cerca de 5 millones de venezolanos han salido. Pero aquí ya empieza la cosa, este es partido del capitalismo y el socialismo. Por eso los invitamos a ustedes, primero, que tengan claro qué es un capitalismo de Estado, que implica planificación central, planes del Estado, capitalismo convertido en un capitalista, en un capital monopólico, es el gobierno el que decide en las principales empresas y lo que vamos a consumir. La otra, hay una relativa competencia, un gobierno que vigila a los capitalistas, que no se convierte en capitalista. ¿Cuál es mejor para reducir la pobreza? ¿Cuál es mejor para progresar? Hay que pensar en ello. Hasta pronto en otra plática como esta.